Sí, ¿lo de ¡Hombre! qué? Mercedes. Oh, A ver, tenéis que activar. Buenos días. Hola, buenos días. hola. Hola, ¿qué tal? Qué alegría ¿Cómo? veros. A ver, ¿quién más? Está Marina. ¿Los demás oís? ¿Nos oís? Pero no os oímos a vosotros. Tenéis que activar. Tenéis que. ¿Ahora? Hola, ¿Ahora? buenos días. Estrella, buenos días. Buenos días, ¿me oís? Sí, 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 perfecto. perfecto. Era así un poco de fondo verde. Así, bueno. ¿Qué tal, Muy Marina? buena. Hola, buenos Mejor, días. mejor, Mejor. gracias, Fernando. ¿Qué Hola, tal? Ángel. Bueno, veo algunas caras conocidas. Sí, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser más o menos en el taller? Pues no lo sé. No lo Espera, sé. preguntaremos a María a ver cuántos han Le voy a inscrito. preguntar. Es que está en el otro taller y no me ha contestado. Ah, Debe vale. estar liada ahora. Creo que no éramos muchos, pero sí, Ahora sí. mismo estamos 9, ¿no? Son- Yo recuerdo que éramos unos cuantos más. Lo que pasa que, bueno, vamos a darles como 3 minutitos más, ¿no, doctor Aledo? Sí. Y luego ya cuando quiera empezamos. Pero yo creo que éramos como alguno más, ¿no, Fernando? Sí, yo no sé, éramos Mira, está Silvia ya también. cuantos. Silvia también. Los demás no sé quién. Ana no. Águeda. Águeda yo creo que también. Sí. El iPhone este no sé de quién será. Ángel, una pregunta. Ayer erais más de 100 es que yo me intenté apuntar ayer a una charla también que dabais y erais Sí, más de 100. sí, de hecho, como que la plataforma que pudieron pagar tenía el límite de 100 y no pudo entrar nadie, pero lo van a poner en diferido, ¿eh? Lo colgaremos. Sí, 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 es que O sea yo tenía que- un poco de lío, pero digo, pues yo creo que en mí es el domingo tal, pero esto era de Dravets, ¿verdad? No, era de epilepsia y cognición en general. Ah, en Entonces, fue general. interesante, sí, porque había pues muchas familias de tipos de epilepsias diferentes y entonces íbamos ahí compartiendo y debatiendo. No, estuvo bonito también. Lo que pasa es que al ser tantas personas no se pierde un poco lo que tenemos aquí, que nos vamos a Es- poder ver las caras. Sí, Que no está mal sí, aunque sí, sea eso lejos. pienso yo también, que mejor así en petit comité. Mm, Totalmente. sí, sí. Bueno, pues vamos como el programa está bastante apretado, vamos a ver si podemos empezar cuanto antes, ¿vale? Sí, Eh, Porque se nos va a alargar al final de la mañana, ya veréis. sí. Ayer se nos fue de tiempo, ¿eh? Sí, Pero no mucho, ¿eh? Para lo que solemos, Pero no mucho. sí, pero porque tuvimos ahí a alguien que iba pim, 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 dando Claro, caña, pero se nos fue un poquito, sí. Pero bueno, no. que está siendo intenso el fin de semana. Sí, sí. sí, 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 sí que está. Bueno, pues nada, muchos conocéis ya al doctor Aledo, pero bueno, le voy a presentar que él es neurólogo, que realizó su formación en neurología clínica en el Hospital Clínico San Carlos, que es uno de los centros de referencia pues, a nivel nacional en esta materia, y en la actualidad es neurólogo del Hospital Ruber Internacional y bueno, trata y asiste a pacientes tanto pediátricos como adultos, y incluidos algunos casos muy, muy complejos, ¿no? Eh, en los- de los que algunos conocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por compartir esta mañana de domingo con nosotros, con AEPMI, y nada, le dejo paso ya a su presentación, ¿vale? Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos por estar una mañana de domingo, como decía Fernando, y gracias por invitarme. Pues sí, lo que comentaba Fernando, yo soy neurólogo especializado en epilepsia, aunque veo también otras patologías neurológicas relacionadas y vemos tanto niños como adultos. Ahora estamos también en Barcelona, en la Clínica Corachán, y en Madrid, en el Hospital Ruber.
Y bueno, la verdad que un poco la idea es que como somos pocos, que podáis participar cuando queráis. A ver si se puede compartir. ¿Veis la presentación? Sí. Sí, perfecto. Vale. Y os veo vuestras caras a la derecha. Entonces, lo que pasa es que creo que no puedo ver todas las caras al mismo tiempo. Entonces, si alguno quiere intervenir, si levanta la mano o tal, no le voy a ver. Si no, directamente, pues si queréis, Si queréis por activaros el el chat. micro y habláis y ya está. A ver, yo creo que la idea es que habléis en cualquier momento, porque tampoco quiero yo hacer aquí un soliloquio y hablar solo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que vaya surgiendo me comentáis y así también se va enriqueciendo la propia charla. La idea es hacer una introducción sobre lo que es la epilepsia, los tipos de epilepsia. Vamos a ver muchos vídeos de crisis. Vamos a ponernos también en situación de una crisis, cómo actuamos y vamos a ver también un poco qué es lo que acompaña a las crisis, pues lo que, por ejemplo, la charla que estábamos comentando de ayer, de las alteraciones cognitivas relacionadas con las crisis, cómo podemos actuar sobre ellas, cómo podemos evitar hacer daño sobre ellas, etcétera. Entonces, bueno, lo voy a poner en grande. Vale. Entonces, bueno, realmente ya sabéis que aunque hay unos muy poquitos genes que están relacionados con patología mitocondrial, realmente casi el 10% de todos los genes que tenemos están relacionados de manera directa o indirecta con la función mitocondrial. Y realmente se piensa que la mayoría de epilepsias tienen un trasfondo, aunque sea en un porcentaje, en una proporción, que tiene que ver con la mitocondria. Esto hace que pues el interés por la mitocondria esté en todos los tipos de epilepsia, en todas las fundaciones de epilepsia, en todos los médicos y los grupos de investigación, ¿no? Realmente, dentro de lo que son las patologías mitocondriales propiamente definidas, ¿no? Lo que conocemos como patologías mitocondriales, alrededor del 40-50%, el rango va desde el 35 al 60, tienen epilepsia o tienen alguna crisis epiléptica en algún momento de su vida. Pero raramente las crisis epilépticas van a ser el único síntoma, ¿no? Normalmente vamos a tener algo más. Fijaos, esto yo creo que de todas maneras tiene un sesgo y es que en general pensamos en la enfermedad mitocondrial ya cuando los casos están más evolucionados o cuando son más graves y quizá con el tiempo y cuando mejoremos las técnicas, ahora hacemos pruebas genéticas con más frecuencia y las hacemos en saliva, son menos invasivas, son más rápidas y son más rigurosas en el diagnóstico, quizá empecemos a diagnosticar casos más leves que solo tienen epilepsia, ¿no? Que nos está empezando a pasar en algunos de los casos. Bueno, la epilepsia como enfermedad en general o como grupo de enfermedades en realidad supone el 1% de las urgencias de cualquier hospital, supone 1 de cada 10 urgencias neurológicas y 1 de cada 100 personas en la población general tiene epilepsia, ¿no? Y más aún, 1 de cada 10 personas va a tener una crisis epiléptica, o sea que en general en nuestro entorno es raro que no vayamos a conocer a una persona que no tenga algún tipo de epilepsia. Esto es importante porque la epilepsia aún hoy, y yo creo que a nosotros en nuestro equipo hacemos muchísima divulgación y en cuanto nos llaman de periódicos, de radios, de asociaciones, de lo que sea, intentamos hablar sobre epilepsia porque necesitamos todos un poco alzar la voz, ¿no? Porque la epilepsia sigue estando muy estigmatizada. Los chicos con epilepsia a veces lo pasan mal en los colegios simplemente por tener una crisis. Los profesores a veces tienen cierto rechazo si no conocen la enfermedad. Hemos hecho estudios en los que vemos que las personas con epilepsia pues les dejan las parejas cuando se enteran del diagnóstico a veces o les echan de su trabajo cuando son personas que consiguen llegar a un entorno laboral. Entonces, bueno, tenemos que trabajar un poco sobre esto. Incluso algo tan básico como cómo se actúa ante una crisis, por ejemplo, que no hay que hacer nada con la lengua, etcétera, todavía no se sabe y hay millones de películas y de programas de televisión que siguen mostrando hoy en día que nos podemos tragar la lengua durante una crisis, ¿no? Algo muy, muy básico. No sé si habéis tenido alguna experiencia en ese sentido negativa o vosotros mismos cuando empezasteis a tener, a ver crisis epilépticas, ¿no? Bueno, realmente ya sabéis que un poco la diferencia entre crisis epiléptica y epilepsia es que la epilepsia sería
la enfermedad o la condición que te predispone a tener crisis epilépticas. Y muchas veces, pues por ejemplo, las patologías mitocondriales, como el MELAS, ¿no? que está relacionado con stroke-like, con episodios en los cuales hay como un ictus, una especie de ictus metabólico y se producen crisis epilépticas relacionadas. A veces hay crisis en ese momento y no vuelve a haber crisis más en toda la vida. A esa persona no la diagnosticaríamos de epilepsia, ¿no? Porque está todo recortado en un episodio concreto. Cuando las crisis se repiten en el tiempo y se convierten en algo más permanente, entonces ya le llamamos epilepsia. Realmente las crisis epilépticas tienen síntomas muy variopintos y este es otro de los mitos y leyendas que tiene la epilepsia, ¿no? Nos imaginamos epilepsia o se imagina la población general epilepsia con una convulsión, con saliva, con los ojos hacia atrás en blanco y pérdida de conciencia, ¿no? Y realmente las crisis producen los síntomas que tienen que ver con la zona del cerebro que están involucrando. Y, por ejemplo, si la zona del cerebro que está involucrada es solo el área motora izquierda, pues los síntomas de las crisis van a ser movimientos de la mano derecha, por ejemplo, o si es una zona de visión, pues van a tener alucinaciones visuales, o si es una zona de audición, pues van a tener alucinaciones auditivas. Son muy, muy, muy variopintas. Las causas de la epilepsia pues son múltiples, ¿no? En los niños es verdad que las más frecuentes son las malformaciones y las lesiones perinatales y por eso hacemos una resonancia a todos los chicos con epilepsia, pero estamos viendo ahora que un grandísimo porcentaje son genéticas, metabólicas, y ahí dentro estarían las mitocondriales. Fijaos, hemos sido muy, muy nihilistas con la epilepsia a lo largo de la historia y hasta el 70% de las epilepsias se les llamaba idiopáticas. No sé si conocéis este concepto dramático en medicina, y es que le llamamos idiopático a algo que no sabemos cuál es la causa, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo estamos cada vez más haciendo pruebas genéticas, buscando la causa y cada vez más vemos patologías como por ejemplo las mitocondriales, ¿no? Bueno, el mundo de la epilepsia de manera un poco general lo dividimos en dos grupos, ¿no? Las epilepsias que llamamos parciales o focales, que tienen que ver con una zona únicamente del cerebro y que eso produce los síntomas, o las que llamamos generalizadas, en las cuales es como todo el cerebro el que tiene la alteración eléctrica al mismo tiempo. Entonces la persona pues desconecta o tiene una convulsión, etc. Entonces, dentro de las crisis generalizadas, las típicas que vamos a tener son las ausencias, en las que hay una desconexión, la persona está reactiva, luego veremos algún vídeo. Las crisis mioclónicas, que se parecen mucho a cuando te quedas dormido y pegas como un bote, ¿no? Esto nos pasa a todos y es algo normal, pero si se produce estando despierto es más raro y además este tipo de crisis son de las más frecuentes en enfermedades mitocondriales. Y luego tenemos las tonicoclónicas generalizadas, que son las convulsiones generalizadas que todo el mundo conoce como las crisis típicas, ¿no? Y luego las focales tienen que ver más con una parte concreta del cerebro, ¿no? Entonces puede ser un movimiento de una extremidad o una desviación de la boca o cualquier otro síntoma focal. Hay unas características que son las que llamamos espasmos epilépticos, que luego veremos algún vídeo, que son como un abrazo brusco repetido, que es lo típico del síndrome de West, a lo mejor habéis escuchado hablar de él. Y luego tenemos la epilepsia parcial continua, que es muy frecuente en enfermedades mitocondriales, que es crisis epilépticas continuas, que a veces son como un temblor de una extremidad que no cede, ¿no? Y que es como una especie de estatus epiléptico. Y luego tenemos las crisis atónicas y tónicas. Las atónicas son más de pérdida de tono, que hay una caída, luego veremos un ejemplo, y las tónicas son más de aumento de tono, ¿no? Como que se queda rígido y está continuamente así. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Este chico se pone a comer y lo tenemos registrado al mismo tiempo y mirad, estos son descargas epilépticas que están continuamente, él parpadea y se queda como quieto, el padre ya lo ha detectado y vuelve como si no hubiera pasado nada, ¿no? Las crisis de ausencia, muchas veces el propio paciente ni siquiera se da cuenta
de que ha tenido una crisis. Simplemente para lo que está haciendo y luego sigue haciéndolo como si no hubiera pasado nada. Otras que decíamos que son muy típicas son las crisis mioclónicas. Esta es una chica más mayor, ya una adolescente. Las crisis mioclónicas, como decíamos, son eso. Movimientos bruscos de la mano. ¿Lo habéis visto? Que se le ha caído el móvil. Esta chica había cambiado de móvil 3 o 4 veces últimamente porque todo el rato por la mañana se le caía con las mioclonías. Es típico que aparezcan después del despertar. Eso es. Lo habéis visto, ¿no? Son sacudidas mínimas de la mano. Eso le llamamos mioclonías. Dime. No se te escucha. Ahora. Sí. ¿No? ¿Es normal que aparezcan siempre en la misma hora del día? Sí, es bastante típico que tengan un patrón horario. De hecho, esto es una cosa que seguro que vuestro neurólogo alguna vez os ha preguntado, ¿no? ¿Suele ser a una hora concreta del día? Porque esto nos da pistas a veces a la hora de dirigir el tratamiento, a la hora de tener en cuenta el ritmo de sueño y cuando están despiertos. Por ejemplo, en este tipo de epilepsia, que es una epilepsia generalizada, que en algunos casos puede tener una causa mitocondrial, lo típico es que sean justo tras el despertar, por la mañana. Ya, no, a mi hijo es que siempre le pasa sentado en la silla donde come o cuando va a comer o cuando va a cenar. Y me llama la atención porque siempre es en el mismo sitio. Digo, parece que es en la silla esta porque si no, no le pasa. Por eso me llama la atención. Y no es durante la masticación o mientras come, ¿no? Debe ser antes. Sí, o sea, ahí tiene que ver muchas veces con factores reflejos, es decir, algo del entorno que lo está provocando. Hay algunos que es por la masticación, y esto pasa en algunas enfermedades genéticas, y a veces tiene que ver con el horario simplemente, ¿no? Que tiene un predominio. Gracias. Buenos días. ¿Podemos hacer preguntas entonces ahora o al final? Sí. Comentadme. Sí, es que me ha llamado la atención porque, a ver, mi hija ha cumplido los 18 años y no está en esa unidad, pero estuvo en el Niño Jesús y allí durante los últimos 6 años el neurólogo pensaba que podía tener crisis epilépticas durante la noche porque tenía como muchos trastornos del sueño, se despertaba y de hecho lo sigue haciendo cada X tiempo con comportamientos muy extraños, como se quedaba como ausente, a veces eran rabietas que se le pasaban en 5 minutos y luego volvía a dormir, y otras veces simplemente pues que se despertaba como extrañada, se quedaba quieta con los ojos abiertos y quería muchas veces salir a andar por la casa. Pero nunca, a ver, le hizo muchos electroseguimientos, pero nunca se lo hizo durante el sueño, que era cuando ella tenía los comportamientos raros, con lo cual me decía que no tenía crisis epilépticas, pero por lo que veo en los vídeos, si no se ve durante el sueño, no se puede observar si realmente eran crisis epilépticas o no. ¿Es así? Claro, a ver, eso lo vamos a comentar después. Lo ideal siempre es hacer un electro de 12 horas o de 24 horas o al menos que incluya una porción de sueño, porque hay algunas crisis, como tú comentas, que se producen solo durante el sueño y si haces un electro de día no ves nada, ¿no? Eso no lo puede descartar. Y vamos a ver algún ejemplo ahora de crisis que son como comportamientos muy abigarrados durante el sueño. Y si no haces un electroencefalograma en ese momento, no lo detectas. Sí, es como tú comentas exactamente. Mirad, este es un ejemplo más de una crisis tónico-clónica generalizada. Esta impresiona un poco. Cuando decimos crisis tónico-clónica es que tiene una fase tónica, ¿veis? Que se pone como rígido. Luego
una fase como más temblorosa y luego más la fase de convulsión, que es la que viene ahora, ¿no? Esa es como la crisis clásica que todos pensamos y que la población general conoce como epilepsia, ¿no? Son las crisis tónico-clónicas generalizadas, la fase de rigidez y luego la fase de convulsión. Mirad, en general se han hecho un montón de estudios viendo cómo de buenos somos las personas describiendo una crisis. Y somos malísimos en general, pero tanto los médicos como los padres, como el propio paciente cuando es consciente. Entonces, algo que nos ha cambiado completamente, aparte del vídeo EEG, esta prueba que es la fundamental, son los vídeos caseros, ¿no? Y con el móvil, ¿no? Ahora somos capaces de sacar un vídeo. Es verdad que tener la sangre fría de justo en el momento de la crisis, sacarte el móvil y echar el vídeo no es fácil, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo porque las descripciones en general son muy difíciles de hacer, ¿no? Mirad, esto es una crisis más sutil. Esto le llamamos... Los 2 puntos que han restado los mismos al Barça parecen no haber encontrado victorias por lograr. Eso sí, Eso es una crisis que llamamos crisis gelástica, que es como de risa forzada. Es una risa que no es natural, ¿no? ¿Veis que tiene una sonrisa como forzada? Eso es típico de las crisis frontales y se da también en algunas enfermedades genéticas. Mira, esto sería una crisis mioclónica que está producida por la estimulación lumínica. Habéis visto que en los electros muchas veces hacemos la estimulación lumínica y en enfermedades mitocondriales es típico que hay fotosensibilidad. Entonces le ponemos la luz, ¡pum! Y habéis visto que hace como sacudidas en los brazos, que esas son las mioclonías, ¿no? A ver, un momento que le voy a quitar, si no, el sonido. Esto también es con la luz. Y entonces aquí hace la revulsión ocular y ya hace la crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Esto es con la fotosensibilidad por el estimulador. Mirad, a veces hay trastornos del movimiento, es decir, problemas del movimiento que llamamos corea o discinesias, que se pueden confundir con crisis epilépticas. Por ejemplo, este chico estaba diagnosticado de epilepsia y estaba con un montón de fármacos y hasta que no lo registramos y vimos que esto no era una crisis epiléptica, es un trastorno del movimiento, no lo pudimos saber, pero esto nos ayudó porque así pudimos rebajar fármacos, quitar fármacos y quitarle efectos adversos, ¿no? Que a veces nos pasa mucho a los médicos, ¿no? Que ponemos fármaco, y es mejor a veces hacer una prueba correcta y diagnosticar bien al paciente y descargar de medicación. Esto se parecería un poco más a lo que comentaba antes sobre las crisis nocturnas, ¿no? Fijaos, esto es una crisis nocturna hipermotora en la cual hay como comportamientos extraños y esto de nuevo, hasta que no haces un vídeo de nocturno, no lo puedes saber, ¿no? Porque son comportamientos abigarrados, comportamientos extraños que pues podrías pensar que es una pesadilla o un terror nocturno y hasta que no haces el vídeo EEG no lo sabes, ¿no? Y de la misma manera hay muchas crisis que tienen un componente emocional que parecen crisis de pánico. Por ejemplo, esta. Mamá, ¿qué? Y eso es una crisis epiléptica, por ejemplo. Es una crisis epiléptica que está afectando a zonas de un componente emocional y por eso tiene como los síntomas de pánico. Claro, obviamente la mayoría de crisis de pánico no son crisis epilépticas, ¿no? Pero a veces hasta que no hacemos un electroencefalograma no lo podemos saber. Mira, estas crisis son muy frecuentes
que son las crisis atónicas. ¿Veis? Ha caído la cabeza, la caída cefálica. Estas crisis en general son muy cortas, ¿veis? Cae la cabeza, a veces hacen una elevación de hombro al mismo tiempo con esa crisis. Esto es lo típico de lo que llaman el síndrome de Lennox-Gastaut, que a lo mejor alguno de vuestros hijos ha recibido ese diagnóstico. Realmente el síndrome de Lennox-Gastaut es como no decir nada porque no habla de la causa. Muchos tipos de epilepsia terminan en síndrome de Lennox-Gastaut. Simplemente el síndrome de Lennox-Gastaut es que hay caídas cefálicas, hay crisis de caída cefálica y hay riesgo de que con esa caída haya un golpe. En realidad las crisis muchas veces no producen mucho daño de por sí, sobre todo si son crisis muy cortas, pero si son de caída sí que pueden producir un golpe. Pues estos chicos muchas veces tienen que llevar un casco o tener como muchas precauciones, ¿no?, con ellos. Mirad, esto es muy frecuente en enfermedades mitocondriales y es lo que llamamos la epilepsia parcial continua. La epilepsia parcial continua es lo que le pasa a este chico en la mano derecha. Ahora como que no quiero enseñarla, le decimos. Y es que tiene como un pequeño temblor continuo. Además, fijaos que tiene como una postura rara en la mano derecha. ¿Ves que hace como un temblorcito? Y eso lo tiene continuamente. Eso se llama epilepsia parcial continua. Y se da mucho en MERF, en MELAS. ¿No veis? No la utiliza la mano prácticamente y la tiene moviéndose. Esto es un espasmo. ¿Lo habéis visto? Eso es un espasmo epiléptico. El espasmo epiléptico normalmente se da en niños más pequeños, a los 6 meses o así, y es lo típico del síndrome de West. Hay otro. Algunas enfermedades mitocondriales también empiezan con un síndrome de West. Depende mucho de la edad, ¿no? Porque al final el tipo de crisis depende mucho de la edad y probablemente esto os sonará familiar, pues los tipos de crisis van evolucionando un poco con la edad, ¿no? Y según en la maduración del cerebro, pues en una época se manifiestan de una manera, en otra época se manifiestan de otra, y a veces no tiene que ver con que sea progresiva o que esté peor, simplemente es que el cerebro madura y las crisis epilépticas cambian con esa maduración, ¿no? Bueno, yo creo que ya estoy terminando con los vídeos, tampoco os quiero cansar, pero es para que tengáis un ejemplo. Mira, esto es otra de las situaciones que en epilepsia es muy compleja de diagnosticar. Este chico, este es el padre, nos vamos a fijar en este que es el niño. Entonces, ahora de repente va a hacer un movimiento brusco. No sé, es que tardaba un poco. Y digo que es una de las situaciones difíciles en epilepsia porque las sacudidas bruscas durante el sueño, que las tenemos todos de manera fisiológica, que son las mioclonías del sueño, y que si dormís al lado de alguien es bastante frecuente que lo haga, a veces son epilépticas y a veces tenemos que registrarlas ahí. ¿Lo habéis visto? A ver si lo puedo volver a poner. Es que es un poco largo y tampoco quiero que perdamos mucho tiempo con esto. Pero bueno, hace una sacudida brusca y con esas también a veces dudamos un poco de si son crisis epilépticas o son mioclonías. Eso es, ahí ha aparecido, ¿no? Bien, bueno, ya he terminado con los vídeos. ¿Qué hacemos en general ante una crisis epiléptica? A ver, en general, como norma general, y esto se lo decimos siempre a los pacientes, hay que intentar evitar ir al hospital. Y esto seguro que lo habéis vivido en vuestras propias carnes. Ir al hospital a veces es más un riesgo que un beneficio, ¿no? Porque, primero, en general, si son crisis como las habituales, el médico va a poder aportarnos muy poco y el hospital nos va a poder aportar muy poco. Y segundo,
es casi imposible que el médico que esté en urgencias en ese momento, primero sepa de epilepsia y menos sepa de epilepsia mitocondrial. Entonces, normalmente vosotros vais a saber muchísimo más sobre la enfermedad de vuestro hijo que el médico que le vea y os van a poder aportar poco. A veces le van a ingresar, van a hacer un montón de cosas que a veces hacen más daño que beneficio. ¿Qué recomendamos en general de ir al hospital? Pues primero intentar ir al hospital donde le conozcan, donde conozcan el caso, donde le puedan hacer un vídeo eje urgente si estamos en el caso de una crisis diferente. ¿Y cuándo deberíamos ir? Pues sobre todo si las crisis cambian, ahí sí que sería recomendable. Si ha habido un golpe importante con la crisis, porque ahí sí que habría que hacer pues, radiografías, escáner, etcétera. Y luego la situación quizá más importante es si la crisis es prolongada y no cede o se repite más de lo común, si aparece un clúster que llamamos, una agrupación de crisis o un racimo, ¿no? Muchas crisis que no paran. En general, esto sí que en todo informe de una consulta de epilepsia, una consulta de neurología con un paciente con epilepsia, siempre al final tiene que haber un plan de actuación ante una crisis. Exigidlo a vuestro neurólogo, es decir, siempre tenéis que tener claro el plan de actuación, que a lo mejor el plan de actuación es no hacer nada, pero llevarlo por escrito, porque muchas veces los pacientes se van a la consulta y no quedan estos aspectos claros, ¿no? Que es el aspecto quizá más importante ante una crisis. ¿Qué tenemos que hacer? En ese plan de actuación también debería estar si debemos utilizar algún tipo de fármaco como rescate, ¿no? En general, si las crisis son cortas y ceden espontáneamente, que es el 99% de los casos, no hay que poner ningún fármaco de rescate, ¿no? Si las crisis se acumulan en un racimo o son muy prolongadas, entonces en ese caso sí que solemos recomendar algún fármaco de rescate. Ahí depende un poco de la persona, ¿no? Podemos utilizar el Estesolid rectal, que seguro que lo conocéis, o el Bucolan yugal, que se pone en la boca. Y para los chicos que tienden a escupir el Bucolan, también el Bucolan se puede poner por la nariz, que no sé si tenéis experiencia con eso. Simplemente se pone en dirección a la zona entre las cejas y se aprieta la cantidad que sea del Bucolan. ¿Querías preguntar algo? Sí, una pregunta, doctor. ¿Qué se entiende por crisis muy prolongada? Quiero decir, porque a mí es que en cuanto veo una crisis ya me parece muy prolongada, pero objetivamente, ¿qué es muy prolongada? Claro, ahí hay eso tienes toda la razón. Hay una cosa que se llama la cronestesia, que es la percepción del tiempo, y el tiempo cuando estás viendo una crisis epiléptica pasa muy lento, ¿no? Y a lo mejor han sido 30 segundos y tú has tenido la sensación de que es media hora, ¿no? Es muy prolongada. En términos generales, consideramos muy prolongada a partir de 5 o 10 minutos. Pero eso depende mucho del tipo de epilepsia, porque en enfermedades mitocondriales a veces vemos crisis prolongadas y es lo habitual. Y entonces también tenemos que elegir algo que sea muy prolongado con respecto a lo normal de la persona. Es decir, pues por ejemplo, en síndrome de Dravet o en algunas mitocondriales, si las crisis habituales duran 5 minutos y eso es lo normal, no vamos a estar yendo a urgencias cada vez que tenga una crisis de 5 minutos, ¿no? Pero si son todas de 5 minutos y de repente un día tiene una de 15, pues eso ya sí que sería prolongada, ¿no? Esto es algo que tenéis que consensuar y analizar detenidamente con vuestro neurólogo. ¿Qué vamos a considerar prolongado en cada persona en concreto? Porque es verdad que las normas generales que valen para epilepsia, como algo general, no suelen valer para todos los pacientes y menos en mitocondriales. Gracias. Bien, y luego tenemos todas estas cosas que se asocian a las crisis epilépticas y a la epilepsia, que le llamamos comorbilidades, ¿no? Pues son el trastorno de déficit de atención, los trastornos del sueño, las alteraciones cognitivas, los dolores de cabeza, la migraña es muy frecuente en enfermedades mitocondriales, etc. Entonces, esto es algo que veíamos justo en el webinar de ayer cuando hablábamos de cognición y epilepsia. Siempre que hay un problema cognitivo en un chico con epilepsia, tenemos que sentarnos a analizar detenidamente el problema. Porque en unas ocasiones el problema cognitivo puede ser simplemente que esté menos reactivo
durante unos días, o que se mantenga peor sentado, o que camine peor, o que esté más tembloroso, o que interaccione menos, ¿vale? Todas esas situaciones tendríamos que sentarnos y analizarlas, ¿no? Primero, porque puede ser que esté habiendo más crisis de lo habitual, y eso habría que hacer un electroencefalograma. Segundo, puede ser que haya habido algún cambio de fármacos o interacciones de fármacos y que eso le haya hecho empeorar, ¿no? Tenemos que intentar siempre evitar el sobretratar, tenemos que intentar mantener la mínima medicación posible. Y luego tenemos que mirar la causa, ¿no? Y muchas veces en empeoramientos cognitivos con epilepsia es cuando reevalúas el caso y a lo mejor en ese caso te planteas la enfermedad mitocondrial y es cuando pides la prueba, que a lo mejor ha sido vuestro caso, ¿no? Normalmente el diagnóstico no viene de primeras, a veces viene como en una oleada o en un empeoramiento, en un brote posterior. Y luego siempre hay que analizar un poco el contexto. El contexto puede tener que ver, por ejemplo, con que hay una infección. Es muy típico que empeoren las crisis y empeore también la situación cognitiva cuando hay una infección. Hay que analizar también cómo está a nivel digestivo, cómo está a nivel gastrointestinal. Entonces, bueno, tenemos que sentarnos a analizarlo progresivamente, ¿no? Mirad, hay un concepto que utilizamos mucho en epilepsia y a lo mejor alguno de vuestros hijos ha recibido este diagnóstico, que es lo que llamamos encefalopatía epiléptica. Encefalopatía epiléptica en realidad es un concepto bastante clásico que es cuando la epilepsia produce discapacidad. Es decir, si ponemos encefalopatía epiléptica, estamos asumiendo que la actividad epiléptica y las crisis están generando un daño y están generando discapacidad. Sin embargo, esto se da en casos muy concretos y en la mayoría de casos la discapacidad no tiene que ver con la actividad epiléptica. Pero aquí la prueba más importante es el electroencefalograma, ¿no? Hay muchos estudios que miran cuándo es más importante hacer un electroencefalograma. Tenemos dos situaciones. Una situación en la cual hay muchos episodios y queremos ver, por ejemplo, cómo está el sueño o cómo está, por ejemplo, en la hora de la comida, como estábamos comentando, cómo están diferentes momentos del día, pues ahí hacemos un electroencefalograma basal prolongado, ¿no? Pero la otra situación es cuando hay un empeoramiento de las crisis o cuando acaba de haber una crisis fuerte. En ese momento es cuando es mejor un electroencefalograma, porque incluso podemos hacer electroencefalogramas más cortos y encontrar datos que nos ayuden en el tratamiento que a lo mejor no los hubiéramos visto en otro momento, ¿vale? Entonces, sí que ahí tiene sentido hacer electroencefalograma de urgencias. En las primeras 12 horas, primeras 12-24 horas, es cuando es mejor hacerlo. Y luego también hay muchos estudios intentando ver cuál es la duración más correcta para hacer un electroencefalograma. Entonces, esto depende también del tipo de epilepsia. Por ejemplo, en 4 horas de registro tenemos un 44% de probabilidades de hacer un diagnóstico. Si hacemos 8 horas de registro, tenemos un 58%. Si hacemos 24 horas, un 85%. Es decir, cuanto más prolongado sea el registro, más probabilidad hay de diagnosticar lo que está ocurriendo, ¿no? Esto va a depender un poco del tipo de epilepsia. Por ejemplo, si es una epilepsia generalizada, con crisis generalizadas, con 43 minutos normalmente ya detectamos algo y en cambio si es más una focal necesitamos hasta 550 minutos para encontrar algo. O sea que fijaos un poco cómo cambia la perspectiva según la duración del registro que hagamos. Bien, y el electroencefalograma en realidad no sirve para descartar epilepsia. Esto que a veces dicen los médicos que, oye, que si tiene un electroencefalograma normal, incluso un electroencefalograma corto, eso descarta epilepsia. Eso no es verdad. El diagnóstico de epilepsia se debe hacer teniendo en cuenta también los síntomas, lo que contamos, los vídeos, etcétera. Y muchas veces el electroencefalograma es normal y aún así hay crisis epilépticas. Entonces, hay que tener cuidado y analizar todos los datos por separado, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante que me parece y que me gustaría que lo tuvierais claro. Después estoy contando muchas cosas, la verdad, mucha información, pero bueno, espero que esto quede claro. Mirad, el concepto de encefalopatía epiléptica es un concepto que no se aplica en la mayoría de casos de chicos con mitocondriales. Ahí deberíamos utilizar más el concepto de encefalopatía del desarrollo. ¿Qué quiere decir?
cuando decimos que una persona tiene una encefalopatía epiléptica, queremos decir que la actividad epiléptica y las crisis están produciendo el problema de la discapacidad. Eso quiere decir que el médico va a intentar poner fármacos, va a ser muy agresivo tratando la epilepsia para intentar quitar la discapacidad. Pero en la mayoría de casos, con enfermedades mitocondriales, la epilepsia es la punta del iceberg y realmente la discapacidad y el resto de problemas muchas veces tiene que ver más con la causa, no con las crisis epilépticas. Y esto es muy importante porque a veces los neurólogos se empecinan, se encabezonan en poner fármacos antiepilépticos y machacamos literalmente con fármacos al paciente, cuando en realidad no vamos a conseguir nada sobre la discapacidad, porque la discapacidad tiene su propio camino y normalmente depende de la propia causa, ¿vale? O sea, por eso la Liga Internacional contra la Epilepsia se han inventado un poco este concepto de encefalopatía del desarrollo. Vamos a dejar de bombardear con fármacos en los casos en los que vemos que los fármacos no funcionan y vamos a intentar que la medicación sea la mínima posible. Esto se le ha llamado a mí me gusta mucho estudiar cómo funcionamos psicológicamente los médicos y hay un concepto que me parece muy interesante y es la prevención cuaternaria y es la prevención de la incertidumbre y del sufrimiento del médico. Y a los médicos lo pasamos muy mal cuando no damos una respuesta a las familias y a los pacientes y a veces la única respuesta que sabemos hacer es poner pastillas. Entonces, nos llegan con un problema y lo único que sabemos hacer es ponerle una nueva pastilla. Y eso va generando cada vez más efectos adversos y a veces lo que tenemos es que tratar psicológicamente al médico para que sea capaz de decir, oye, que no hay ninguna pastilla que trate esto. Vamos a dejar de sobretratar, ¿no? Porque a veces podemos entrar en lo que llamamos la prescripción en cascada. ¿Qué significa esto? Ponemos un fármaco y a lo mejor no funciona, pero produce un efecto adverso. Empeora el sueño, empeora el temblor, lo que sea. Ponemos otro fármaco para tratar ese efecto adverso y resulta que ese produce otro efecto adverso y ponemos otro fármaco para ese otro efecto adverso y vamos generando una cascada y al final es mejor limpiar de fármacos y disminuir los fármacos que estar sobretratando, ¿no? Esto le llamamos la deprescripción, ¿no? Intentar simplificar los tratamientos, tratar con el mínimo número de pastillas. Y esto tiene que ver mucho con lo que llamamos la medicina de precisión. Es decir, lo que tenemos que hacer al final es intentar entender el problema del paciente desde la causa, ¿no? Y no estar sobretratando y tenemos que intentar elegir los fármacos de una manera más precisa. Entonces, muchas veces lo que vemos en epilepsia es que lo mejor que podemos hacer es diagnosticar precozmente y esto se ve muy claramente en el síndrome de Dravet, que cuando conseguimos llegar a la causa muy rápido, evitamos los fármacos que pueden empeorar al paciente y esto mejora el neurodesarrollo en el futuro. Y en enfermedades mitocondriales, por ejemplo, en las que tienen que ver con POLG, pues si diagnosticamos pronto podemos evitar poner ácido valproico, el Depakine, que puede hacer un daño a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y tenemos que exigir que ahonden en el diagnóstico. Y aquí, esto es una publicación que hemos hecho este mismo año con Ana Mingorance, con la Fundación Dravet, y lo que analizábamos era la situación de las familias con Dravet en España. Por supuesto, las que más tarde llegaban al diagnóstico eran las que tenían afectados adultos, porque ya sabéis que a los adultos en general pues se pasa de ellos, no se les hacen las pruebas de manera tan profunda. Y luego, una cosa muy interesante que vimos es que el 20% de los diagnósticos se lo había dicho la familia al médico. O sea, la familia buscando en internet había encontrado el posible diagnóstico y se lo había sugerido al médico. Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho con un cambio de paradigma y es que los médicos tenemos que aceptar que las familias pueden saber muchas veces más de la enfermedad o pueden informarse por otros lados y nosotros vamos a tener que ser asesores más horizontales, ¿no? Tenemos que acabar un poco con este paternalismo que a veces tenemos los médicos y esa asimetría. Mirad, en los últimos años están apareciendo nuevos fármacos para epilepsias genéticas. Uno de ellos es el cannabidiol, que a lo mejor lo conocéis o incluso lo habéis utilizado, que se descubrió por serendipia, por casualidad, y esto ha sido algo muy positivo en los últimos años. Ha habido nuevos fármacos también
que se están utilizando que son reposicionados. ¿Qué quiere decir reposicionado? Pues un fármaco que se utilizaba antiguamente para otra indicación y que ahora nos hemos dado cuenta que funciona, por ejemplo, en epilepsia. La fenfluramina se utilizaba en los años 80 para perder peso. Era un fármaco que lo utilizaban como 5 millones de personas en el mundo para perder peso. Y ahora nos hemos dado cuenta de que funciona en algunos tipos de epilepsia. Y otro que hemos hecho un ensayo clínico recientemente en el Ruber es el soticlestat, que también vamos a hacer un ensayo nuevo y que el criterio de inclusión es tener Lennox-Gastaut. Bueno, pues ahí tenemos la suerte de que como muchas epilepsias de cualquier causa, también mitocondrial, cumplen los criterios de Lennox-Gastaut, podemos tener la excusa para utilizar este fármaco. Pero en general, estos fármacos van a tratar solo la epilepsia y tenemos el problema de siempre, ¿no? No estamos tratando la causa, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay por debajo? Y bueno, supongo que habéis tenido charlas científicas ayer y seguro que hay cosas muy esperanzadoras. En epilepsia en concreto también hay algunas epilepsias genéticas que están empezando a desarrollarse terapias génicas con oligonucleótidos, con punciones lumbares para meter un virus que tenga el fragmento de ADN que nos falta, etc. Y bueno, yo creo que esto también tiene que ver mucho con la interacción entre los médicos y los grupos de pacientes, ¿no? Y yo creo que ni los médicos de manera aislada, ni los científicos de manera aislada, ni los grupos de pacientes de manera aislada vamos a hacer nada, ¿no? Y todo esto, el esfuerzo conjunto va a ser lo que consiga que avancemos y es lo que está cambiando un poco el panorama, ¿no? Porque las enfermedades raras han pasado de ser 100% olvidadas a poco recibir más investigación y, bueno, por ejemplo, ahora nos han propuesto hacer un ensayo clínico en epilepsia mitocondrial, que si queréis ahora comentamos si os parece interesante o si podría ser relevante para vosotros. Pero fijaos, estamos aquí hablando que si terapias génicas, cosas súper sofisticadas, pero es que estamos en un punto muchísimo más básico. Estos son datos de la Comunidad de Madrid, un artículo que hemos publicado este mismo año, en el que hemos visto, analizábamos chicos con discapacidad y epilepsia y veíamos qué tipo de estudio diagnóstico le habían hecho. Y solo el 60% tenía una resonancia, esto es la Comunidad de Madrid. Solo un 40% les habían hecho un vídeo electroencefalograma, menos de la mitad tenían algún tipo de estudio genético y de esos, la mitad, o sea, es decir, un 20%, tenían solo un único gen secuenciado, o sea, nunca hubieran encontrado una enfermedad mitocondrial y normalmente los tipos de estudios genéticos que se hacen son muy incompletos y el factor que más se asociaba a que estaban mal estudiados era la edad, es decir, cuanto mayor es el afectado, más se pasa de él, peor se estudia. Entonces, claro, por muchas terapias de precisión, por muchas cosas muy sofisticadas que aparezcan, si no estudiamos bien a nuestros pacientes, si no presionamos a nuestros sistemas sanitarios para que nos hagan caso y diagnostiquen, no podemos hacer nada, ¿no? Porque después del diagnóstico pueden venir cosas como esta, ¿no? Esto es otra publicación que hemos hecho reciente con una asociación de pacientes, la de PCDH19, que es una epilepsia rara, una epilepsia genética, en la que en la epilepsia PCDH19 pasa una cosa peculiar y es que con la edad, en la adolescencia, las crisis epilépticas desaparecen. Y hay un poco los médicos y las familias no saben cómo actuar porque te planteas, quitamos el tratamiento, vemos si se puede quitar el tratamiento. Entonces, hicimos un estudio multinacional y preguntamos a todas las familias y lo que salió es que la mayoría de familias que habían intentado quitar el tratamiento reaparecían las crisis y reaparecían más fuertes. Entonces, por ejemplo, un escenario que se produce en la consulta de neurología habitual, pues haciendo investigación, apoyándonos en las asociaciones de pacientes y trabajando juntos, podemos contestar a preguntas que son útiles, ¿no? Tanto para el neurólogo como para las familias. Y bueno, esto es una revisión de nuevos tratamientos en investigación para epilepsia mitocondrial. Esto es específicamente para epilepsia mitocondrial. Hay como del orden de 13, 14 ensayos clínicos ahora mismo en todo el mundo. Esto es una revisión de 2019, del año pasado. O sea que, bueno, yo creo que vienen cosas por delante seguro. Pues seguro que habéis estado hablando de algunas de ellas en el resto de charlas.
Y bueno, pues yo creo que ya he terminado. Pues lo que me queráis preguntar, debatir, quejaros, las dudas que tengáis podemos comentar, ¿vale? Muchas gracias, Ángel. Perdona que no te saludé antes, yo soy María Careaga, de AEPMI. Tenemos una pregunta por el chat que dejó un papá hace ya un rato, se llama Rafa. Dice, Ay, mi perdón, hija que no tiene estaba 3 mirando años. el chat. No pasa nada, no pasa nada. Dice, mi hija tiene 3 años y con 9 meses tuvo el West. Estuvo ingresada un mes con ACTH y luego no ha vuelto a tener que sepamos movimientos tan bruscos. Mi duda es si puede tener algo focal que no podamos detectar. Claro, pero ¿sigue con tratamiento antiepiléptico o se le quitó completamente? Rafa, Pues vamos a decirle al papá, a Rafa, ver si si está. quieres activarte el micro y la cámara y Sí, así mejor puedes hablar con Rafa, aquí está. Rafa. Bueno, en general, Se le retiró, dice. se le retiró el tratamiento. Bueno, pues ahí normalmente lo que hacemos es hacer electroencefalogramas cada cierto tiempo para ver si hay crisis sutiles. De todas maneras, si vosotros no veis nada en concreto, pues normalmente es que no habrá nada. Pero es verdad que hay a veces crisis sutiles, que hay cierta reactividad o desconexión del medio, que son ausencias pequeñas o crisis durante el sueño, y si no haces un electroencefalograma prolongado, no lo consigues ver, ¿no? Entonces ahí lo ideal sería hacer un electroencefalograma pues cada 6 meses o cada año. Sobre todo en los 4 o 5 primeros años es recomendable. ¿Qué más cosas? Silvia. Vale. ¿Cómo hacer para detectar si las mioclonías del sueño son crisis si en tu hospital no hacen electros del sueño? Pues cámbiate de hospital. Es que le llevan en el 12 de octubre, que es donde es el CESUR, el Hospital de Referencia de Enfermedades Mitocondriales. Yo insisto mucho, de hecho la epilepsia se le diagnosticaron por ser yo pesada en que le hicieran electros, que ya por fin en uno le salió que tenía actividad. Entonces, él tiene esas mioclonías en el sueño, pero he grabado vídeos y me dicen que no son crisis, pero claro, yo no me quedo tranquila, a mí me gustaría que se le hiciera un electro del sueño. Entonces, claro, le llevan todos los especialistas de metabólicas, no me puedo cambiar de hospital. ¿Qué hago? ¿Se lo hago en un privado? No sé tampoco dónde ir. Ya. Bueno, esto quiero decir que a veces tienes que presionar y presionar y si no te lo hacen, pues buscar otro sitio. Es que no lo hacen, no es que no me lo quieran hacer a mí, es que en ese hospital no lo hacen ni me pueden derivar a otro. Si puedo comentar, sí. Nosotros también estamos en el 12 de octubre y nunca le habían hecho un electrovídeo de 24 horas y a nosotros nos cambió la vida cuando se lo hicieron en la Ruber. Se lo hicieron en la Ruber, estuvo 24 horas y a raíz de ese vídeo electro ya lo hemos usado con todos los profesionales. Seguimos en el 12 y de hecho yo quería comentar luego otra cosa con el doctor Aledo, pero nosotros no tuvimos que ir a la Ruber. O sea, también dentro del sistema público existe el área única, ¿no? Que en Madrid, al menos, en otras comunidades también, sé que en Andalucía también, puedes pedir un cambio a otro sitio puntualmente, aunque luego tú sigas tus revisiones en el 12 de octubre porque ya le conocen y le llevan todos los especialistas de ahí. Eso también puedes hacerlo. O sea, puedes Es buscar que yo por soy de Castilla-La Mancha, yo tengo aquí mi hospital y el que tengo de segundo es el 12 de octubre, entonces ya no puedo pedir otro. Pero vamos, que si se puede hacer en una privada como Ruber, a mí no me importa hacerlo. Lo que pasa es que tampoco me decían dónde se lo podía hacer. Sí. Por eso te lo digo yo, porque lo puedes hacer. ¿Tenéis ADSLAR, Silvia? No. No, vale. Es que a mí me lo organizaron por ADSLAR, muy bien. Es que me echaron del seguro cuando se enteraron que Leo tenía la enfermedad. ¿Ah, sí? Sí, eso es otro tema.
Sí, sí, sí. Sí, yo también tenía un seguro y también cuando la niña empezó con problemas, pues las pruebas, cada vez que tenía que hacer una prueba era una pelea y al final pues sí, pues me echaron. Ostras. Y lo del electro del sueño, a ver, y mi hija ha estado allí desde los 2 años y no le han hecho ni un electro del sueño, ni uno, todos de día y de 20 minutos, así que han visto nada, no tienen nada. Y le han hecho, bueno, cada 3 meses, o sea, íbamos para nada. Por eso digo que para nosotros ha habido un antes y un después con el videoelectro de sueño que le hicieron. Y lo he pedido 1000 veces y la respuesta es que era muy costoso ingresarla una noche para hacerle un vídeo. Bueno, ahí también hay que ponderar que a lo mejor es más costoso a largo plazo el no haberlo hecho, ¿no? Y estar tratando a ciegas o el estar no tratando o las visitas a urgencias que puede haber por no haberlo hecho. Y Lo las que pasa es pruebas que, cada 3 meses, un electro, o sea, no sé cuántos le habrán hecho, para nada. Si le hubieran hecho uno de noche, se hubieran gastado lo mismo que todas las pruebas que le han hecho. Cierto. Doctor, yo le quería dar una buena noticia, como siempre damos las malas. Después de un montón de años, de 60 crisis diarias, episodios de 20 minutos por la noche sin parar, por fin, a través de todo lo que han hecho entre todos los profesionales, hemos pasado de eso a tener una crisis cada 15 días. Estamos que no nos lo creemos. Ha sido a raíz de la introducción del cannabidiol junto con el clobazam. sí. El cannabidiol no le hizo efecto, pero junto con el clobazam ha sido como mágico. Sí, es que hacen sinergia, funcionan mejor juntos. Lo que pasa es que ahora le siguen dando el valproico y el 4. A mí me parecen demasiados fármacos. Bueno, a ver, eso depende mucho de la cantidad del fármaco. O sea, los efectos adversos y la toxicidad de los fármacos no depende solo del fármaco, de la cantidad de fármacos que tomas, sino de la dosis que tomas. A veces es mejor que haya varios fármacos a dosis pequeñas que no un solo fármaco a dosis muy tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, Vale, esto habría que verlo. Bueno, y te agradezco mucho las buenas noticias porque es verdad que siempre nos enteramos solo de lo malo. Y a veces nos gusta también enterarnos Por de lo eso, es que con ustedes me faltaba cerrar el círculo de la parte buena. Sí, pues solo era eso. Perdonad. Sí, María, te has silenciado. Sí, vamos a ir ahora se acabando, escucha. ¿no, María? Sí. Sí, tenemos una pregunta de Cristina que puede ser la última ya porque ya vamos justitos de tiempo. Como tenemos otro taller a las 11 con el vídeo y preguntas directamente. Vale, ¿me oís? Sí. Vale, buenos días. Mira, yo quería preguntar, mi hijo ha estado desde los 2 años y medio con Keppra. Inicialmente le funcionó bien porque tenía crisis cada 2 años y medio hasta los 8 y a los 8 empezamos a aumentar la frecuencia hasta tenerlos cada 20 días o una cosa así. Entonces se le ha cambiado a carbamazepina y parece que están un poco más... son como más atenuadas y bueno, parece que mejor. Lo que pasa es que no sabíamos si se debía al confinamiento o se debía al cambio de carbamazepina, que justo te cuento en toda esta época, que justo hablando con la tutora esta semana, pues sí que notamos, bueno, la impulsividad va increciendo y luego aparte él está, vamos, es que se le complica poder atender a nada, entonces sus avances siempre han sido muy lentos a nivel curricular y de otro sentido, pero los tiene. Entonces, no sabemos si tiene que ver con carbamazepina. Esta semana hemos empezado con Medikinet, pero mi duda era tanto en cuanto a CBS, porque él no duerme demasiado, sí duerme, pero no demasiado, y bueno, pensaba que a lo mejor le hemos quitado el Carnicor y el de Corenone de manera paulatina y no hemos notado nada, y estaba valorando preguntar por el CBS como posible sustituto de carbamazepina más Medikinet, no sé, si además no empeora el sueño como cualquier otro,
luego sus crisis siempre están ligadas, parece que ya se están focalizando, se le giran los ojos hacia la izquierda, se le dilatan las pupilas, dice que no ve, no que vea borroso, sino que no ve, y de hecho empieza a hablar incongruentemente y siempre pide ir al baño, y entonces o vomita o diarrea, siempre tiene que ver también con un síntoma gastrointestinal. Y por último, llevamos sin hacerle electro de sueño, que nosotros se lo hacíamos en el Quirón, porque en el Niño Jesús se lo hacen de siesta todos los años, pero porque las crisis le daban siempre al anochecer y ahora están cambiando e incluso le han dado de día. También es mucha información. Parece, ya en los últimos resultados que hemos obtenido después de una tercera evaluación del exoma que le hicimos de manera privada, se enfoca todo más hacia el síndrome Mowat-Wilson. Pero yo sí entiendo que debe de tener de manera secundaria una afectación mitocondrial porque no funciona exactamente igual que el resto de niños Mowat-Wilson y aparte sus afectaciones son menores. Entonces, bueno, por un lado era preguntar que qué opinaba de CBS y dónde podía verse, si debíamos de rehacer otro electro de noche, porque hace por lo menos 6 años que no le han hecho otro, le hicieron uno cuando debutó y otro a lo mejor a los 6 años así. Y luego, pues, si podía aportar algo en cuanto a las crisis que tiene, en lo de cómo gira los ojos y también suele tener chasqueos con la lengua y con la boca. Y bueno, es que no muchas cosas. Bueno, sí, a ver, si está ahora con problemas cognitivos o con más impulsividad y no tenemos una causa, pues lo primero es mirar los fármacos, ¿no? Y si la carbamazepina lo ha empezado hace poco... La impulsividad es de siempre, pasa que desde el confinamiento, es que también tiene 11 años, entonces yo no sé si tiene que ver con su desarrollo madurativo, con el confinamiento o con qué tiene que ver. Pero la impulsividad es una constante en él, lo que pasa es que últimamente le imposibilita poder hacer muchísimas cosas porque no atiende a nada. Sí. Bueno, aquí hay que intentar evitar lo de la prescripción en cascada, ¿no? Que parece que estamos a lo mejor viendo algo que está producido por carbamazepina o por la situación y entonces estamos poniendo el metilfenidato, el Concerta, para tratar el otro problema, ¿no? Lo ideal sería hacer un electroencefalograma, reevaluar la situación y ver si se puede hacer otra cosa. El CBD en general se utiliza cuando son epilepsias un poco más refractarias, ¿no? Entonces, primero tendrías que ver seguro si ahora mismo lo que está teniendo son crisis o no son. Eso sería lo fundamental. ¿Pero electro de noche o electro normal Sí. que el ordinario? Si puede ser de noche, siempre mejor. Y vosotros ahí en el Ruber por Mafre no atendéis, ¿verdad? Mafre creo que sí que cubre los video-EGs de Ruber. Yo la parte burocrática intento un poco aislarme y no conozco mucho, pero creo que sí. La recomendó a usted hace tiempo, creo que fue, me parece que fue ella, creo que consulté y no pude, pero bueno, ya investigaré a ver. Gracias. Vale, perdonad a los dos, pero tenemos que cumplir con la hora, ¿vale? Si hay más preguntas que se han quedado pendientes, si no le importa al doctor, se las puedo enviar por mail y, claro. Y así las resolvemos mediante mensaje, ¿vale? Para terminar en hora. Muchísimas gracias, Ángel, por participar y colaborar con AEDMI y esperamos poder vernos en otra ocasión. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar y por interaccionar tanto. Chao. Muchas gracias, Ángel. Gracias, adiós. Adiós. Adiós a todos.